Hola de nuevo, bienvenido a la actividad interactiva Resolución de ejercicios de razonamiento. Súper importante para el desarrollo de esta asignatura. Recuerda, realiza los ejercicios en conjunto conmigo, toma papel y lápiz, resuelve los ejercicios que aparecen en pantalla y selecciona o escribe la respuesta correcta. Al finalizar la actividad tendrás tu calificación. Empecemos. Empezamos con cómo resolver ejercicios, problemas en física. El premio Nobel en física Richard Feynman decía, no sabes nada hasta que lo has practicado. Es decir, resolver ejercicios y problemas de aplicación es súper fundamental en este tipo de carreras, ya que nos permite ganar habilidades y demostrar que el conocimiento teórico que tenemos lo podemos poner en práctica. La física es una ciencia exacta que estudia cómo funciona el universo. Súper importante. Si bien estudia cómo funciona el universo, se basa en un lenguaje. Este lenguaje que utiliza la física son las matemáticas. Las matemáticas es el lenguaje con el que se escribe y se describe la física. Súper fácil. Si nosotros queremos comunicarnos en español, tenemos que saber el lenguaje. De igual manera en física, en estas asignaturas, si nosotros no sabemos el lenguaje, que en este caso son las matemáticas, vamos a estar perdidos y no vamos a poder hablar el mismo idioma. Así que tenemos que tomar las bases matemáticas como una herramienta y revisar los conocimientos de matemática que tenemos. Entonces, tenemos una base teórica que son los conceptos y una aplicación. Esta aplicación lo podemos hacer a través de fórmulas. Las fórmulas nos permiten aterrizar los conceptos y realizar o resolver problemas prácticos. Por ejemplo, el concepto de la primera ley de Newton, que dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. En otras palabras, no cambia un cuerpo de estado a menos que intervenga otra fuerza sobre él. ¿Okay? Una vez que el concepto está claro, vemos que la aplicación es que un cuerpo no cambia de movimiento a menos que se le aplique una fuerza externa. Y la fórmula es que toda la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, ya que el cuerpo va a mantener su estado mientras no reciba una fuerza externa. Tenemos entonces el concepto, la aplicación y finalmente la ecuación o la forma de utilizar esta aplicación. Con esto vamos a ver problemas realmente interesantes. Hemos visto y ustedes han visto en el bachillerato y en el inicio de su carrera que muchas veces los problemas son encontrar la fórmula, despejar y escribir la respuesta. Este proceso muchas veces puede llegar a ser inútil. Es la base importante para empezar a resolver problemas, sí, pero lo que nos interesa en realidad es trascender las fórmulas y utilizar ese conocimiento para resolver problemas. Si bien muchos conocimientos básicos que vemos aquí son o llegan a ser demasiado abstractos, son fundamentales para poder entender conocimientos más complejos que verán en el transcurso de su carrera. Por lo tanto, entenderlos, razonarlos y saber por qué existen es fundamental. Vamos a utilizar esta asignatura para desarrollar estas habilidades y que ustedes sean capaces de entender qué están resolviendo. Con esto el proceso de resolución de ejercicios es el siguiente. Primero vamos a identificar, luego vamos a plantear, ejecutar y finalmente evaluar. ¿Qué es lo que sucede? Voy a hablarles de el talón de Aquiles. A la final, nuestra mayor certeza o nuestra mayor habilidad podría terminar siendo nuestro mayor enemigo. ¿Qué quiere decir eso?
Si nosotros somos buenos razonando y podemos resolver ejercicios fácilmente, nos saltamos todos estos pasos y simplemente empezamos a resolver. Es decir, nos confiamos. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Tomar en cuenta estos pasos y verificar que realizamos correctamente el proceso. Una vez que hayamos ganado habilidades, cada vez estos pasos se van a dar, pero de manera más simplificada, y vamos a ser capaces de resolver ejercicios de manera adecuada. Y lo más importante, vamos a ganar habilidades que son necesarias en las materias de especialización de su carrera y que les van a servir en el futuro. Así que utilicen estas materias básicas para ganar estas habilidades. Empezamos con identificar. Identificar significa encontrar cuáles son las incógnitas del problema. Es decir, me van a plantear una situación y yo tengo que identificar correctamente cuáles son los datos. Parece bastante sencillo, pero entre más complejo es el problema, requiere que yo esté alerta y sepa de qué dato me está dando. Por ponerles un ejemplo. Si yo digo que aquí tengo un edificio y aquí tengo un avión, y les digo que el avión deja caer un paquete a 6 metros del edificio. Yo tengo que identificar claramente que esa altura de 6 metros es desde el avión al edificio. Y que si yo requiero usar alguna fórmula, muy probablemente tenga que primero calcular la altura del edificio y usar esta altura para resolver los problemas. Es decir, tengo que identificar correctamente a qué corresponde cada dato que me dan. Esto desde los ejercicios simples de física hasta los ejercicios de termodinámica, será necesario que ustedes identifiquen a qué corresponde ese dato. Una vez que hemos identificado cuáles son los datos, vamos a plantear. Vamos a definir las ecuaciones que rigen el movimiento, vamos a entender el contexto y vamos a resolver el problema. Recuerden siempre que la práctica hace el maestro y entre más ejercicios realicemos, entre más practiquemos, vamos a ser mejores y vamos a entender o ganar habilidades para hacerlo mucho más rápido. Recuerden que estas habilidades se pueden extrapolar a otros tipos de asignaturas que verán en el futuro, así que no piensen que estas asignaturas serán en vano. Definir las ecuaciones involucra determinar cuáles son las que hemos visto en ese contexto. Y además, muchas veces tenemos que recordar ecuaciones que hemos visto en el pasado. Por lo tanto, ir viendo y entendiendo todos los conceptos desde física 1, física 2, termodinámica, matemática, me van a permitir tener herramientas suficientes para plantear las ecuaciones que pueden servir para resolver el ejercicio. Con esto voy a entender el contexto. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? ¿Qué me está preguntando? ¿Con estas ecuaciones puedo resolver el ejercicio? Y finalmente, con eso ya voy a en sí empezar a resolver el ejercicio. Al momento de ejecutar, lo primero que nosotros vamos a hacer, y con lo que ya hemos visto anteriormente, es escribir los datos. Ya identificamos. Entonces, escribimos cuáles son los datos que me da el problema. Segundo, planteamos. Ya vemos las ecuaciones que vamos a usar. Por lo tanto, yo ya tengo claro qué me está pidiendo el problema. Uno de los principales errores que cometemos es no entender qué me está preguntando. Volviendo al ejercicio del edificio. Si es que yo les pido, si es que está pasando un avión y aquí tengo un edificio y yo estoy pidiendo que cuál es la altura del avión al edificio
Y con las ecuaciones que ustedes calcularon, encontraron la altura del edificio y ponen que la respuesta es esto, todo el ejercicio está mal. Porque no nos dimos tiempo de analizar qué me está preguntando. Así que es súper importante analizar qué me está preguntando para poder responder correctamente el problema. Ese pequeño detalle que les faltaba hace que todo el ejercicio esté mal. Finalmente vamos a evaluar, es decir, responder a la pregunta y verificar lo realizado. Muchas veces, al hacer ejercicios técnicos, nos acostumbramos a escribir que la respuesta X es igual a 20 metros. ¿En realidad estamos contestando a la pregunta? Estamos diciendo que la altura desde el edificio hasta el avión es de 20 metros. Este paso final en el que digo qué es o qué son estos 20 metros me permiten a mí verificar que lo realizado está correctamente. Si ustedes siguen todos estos pasos, se van a dar cuenta que poco a poco ganan experiencia y habilidad para resolver más rápido los ejercicios. Recuerden, identificamos, definimos los datos, qué datos me da el problema, planteamos, qué ecuaciones puedo utilizar, qué me está pidiendo el problema, ejecutamos, utilizamos las ecuaciones, recordamos ecuaciones anteriores, vemos el contexto en el que está el problema, vemos qué en realidad me está pidiendo el problema. ¿Es de esta altura o es de esta de acá? Y finalmente evaluamos. ¿En realidad estoy respondiendo a lo que me pregunta o simplemente estoy haciendo un cálculo? Esto es la diferencia entre simplemente tener una fórmula, por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo les doy la fuerza y la masa, ustedes despejan la aceleración y tienen la respuesta. Eso es un ejercicio básico para empezar a entender las ecuaciones. Pero lo que nos interesa es llegar a ejercicios de razonamiento que nos reten y nos hagan aplicar lo aprendido a ejercicios de la vida práctica. Con esto vamos a practicar con el siguiente ejercicio. Tomando en cuenta que todavía no hemos desarrollado la parte teórica, empezaremos esta sección con ejercicios de razonamiento. Recordemos que estos ejercicios o la complejidad de estos ejercicios lo veremos representado en cambio con la teoría que analizaremos durante el semestre y que ustedes también irán viendo durante los semestres superiores. Así que recuerden que las habilidades que ganen en asignaturas básicas serán fundamentales para que puedan afrontar asignaturas más complejas a futuro. Así que traten de dar su máximo empeño y van a ver cómo son recompensados en semestres futuros. Empezamos con el siguiente ejercicio. Juan compra 2 entradas a un concierto por $30. Si al día siguiente el precio de cada entrada se incrementa a $6, ¿cuánto se ahorra Juan por entrada al comprarlos con el precio anterior? Esto me recuerda a los ejercicios de razonamiento que parece que no tienen ningún sentido, como cuando nos dicen que Carlos compra ensalada, Pedro compra chicharrón y nos preguntan cuál es el color de pelo de Juan. Entonces, lo primero para poder afrontar este tipo de problemas es dividir el problema. Es decir, vamos a ir sacando cada una de las partes para entender qué datos me da y qué me está pidiendo, mediante identificar. Perfecto. Para esto vamos a sacar los datos del problema. Como les mencionaba, vayan desarrollando el ejercicio conmigo. Si quieren, pausen el video y al finalizar esta parte, ustedes resolverán sus propios ejercicios. Entonces, Juan compra 2 entradas a un concierto por $30. Es decir, 12
por 12 entradas, 12E, paga un valor de $30. Si al día siguiente el precio de cada entrada se incrementa a $6, le voy a poner como nuevo precio, NP, es igual a $6. ¿Cuánto se ahorra Juan por entrada al comprarlos con el precio anterior? Le voy a poner como VA, valor ahorrado. Me está preguntando cuánto se ahorró Juan por comprar las entradas en preventa a un valor de las 12 por $30. Hemos identificado qué datos me da y hemos identificado qué es lo que me está preguntando. Me está preguntando cuánto dinero se ahorró Juan. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a plantear el problema. Como les decía, la forma de plantear y de identificar es dividiendo el problema. Dividiendo el problema. Una vez que tenemos los datos claros, vamos a ver cómo podemos ir calculando parte por parte. Si las dos entradas cuestan $30, yo me puedo dar cuenta que puedo obtener cuánto vale una entrada. Para esto podemos hacer diferentes tipos de razonamiento. Yo voy a hacer una regla de 3. Ustedes hagan el que a ustedes se les identifica en ese momento y vamos a ver que llegamos a la misma respuesta. Si dos entradas cuestan $30, una entrada, ¿cuánto dinero costará? Les voy a dar un tip para evitar errores cuando hagan reglas de 3 en el futuro. Recuerden siempre verificar que aquí y aquí tengan las mismas unidades para poder hacer esta comparación, ¿ok? Entonces, si dos entradas cuestan $30, una entrada, ¿cuánto costará? Hago una regla de 3, multiplico en X, digo que 12E por este valor de X es igual a 1E multiplicado por $30. Despejo el valor de X y tengo que una entrada por $30 dividido para 12 entradas. Lo siguiente que voy a hacer es simplificar entradas con entradas y me va a quedar en dólares. Esto es algo que es fundamental en el desarrollo de ejercicios de física 1, de física 2 y de termodinámica. Acordarnos, simplificar las unidades y verificar que el resultado esté en las unidades correctas. Recuerden, el éxito está en los detalles. No se olviden estos detalles que me van a poder dar mayor cantidad de pistas para saber que yo estoy haciendo un trabajo correcto. Es decir, que si estoy obteniendo el precio por unidades y está en dólares, sé que está correcto. De tal manera que al dividir 30 dividido para 12, obtengo el valor de $2,5. Es decir, cada entrada cuesta $2,5. Y pasamos ya a la parte de ejecutar. Ya estamos ejecutando. Sabemos que cada entrada vale $2,5 y con esto podemos hacer el razonamiento final. Si Juan compró cada entrada en $2,5 y el nuevo valor es de $6, no me queda más que restar $6, que es el nuevo valor, menos $2,5, que es lo que pagó Juan, de tal manera que el valor ahorrado es de $3,5. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿el ejercicio está resuelto? Con esto vamos a la parte de evaluar. En evaluar, recuerden siempre responder a la pregunta. Es decir, escribir un valor numérico así no me está respondiendo a lo que me está preguntando. Me está diciendo cuánto se ahorró Juan. Y yo tengo que decir, Juan se ahorró $3,5 por entrada.
Perfecto. Ahora sí está respondida la pregunta realizada. Vamos a terminar este ejercicio con pequeños trucos que pueden cambiar o hacer el ejercicio más difícil. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿cuánto se ahorró Juan por entrada al comprarlos con el precio anterior? Si alguien simplemente hizo la mitad del ejercicio y calculó que cada entrada está en $2,5, no está respondiendo a la pregunta. Ahora, si el ejercicio cambia y me pregunta cuánto se ahorró Juan por todas las entradas compradas, yo tengo que hacer cálculos adicionales para llegar a ese valor. Así que súper importante es verificar qué me está preguntando. Cada uno de nosotros en los ejercicios que veamos en el transcurso de esta asignatura, como de asignaturas de niveles superiores, ustedes tienen que verificar que están entendiendo correctamente qué les está preguntando. Uno de los principales trucos es que buscamos o que los ejercicios buscan que nosotros calculemos algo y que ese algo no sea lo que les preguntamos. Así que es súper importante verificar qué me está preguntando. De tal manera que el proceso de evaluar corresponde a determinar si en realidad respondí a la pregunta. Una vez que nosotros hemos realizado este proceso, les voy a asegurar que cada vez vamos a ir haciendo este proceso de forma automática y los pasos o el número de pasos va a ir disminuyendo. Recuérdense que la confianza de decir, es que yo sé solucionar esto muy fácil, puede hacer que en un examen complicado cometan errores sencillos. Recuerden finalmente, para terminar, que la práctica hace al maestro. Entre más practiquemos, vamos a ser mejores. Y con esto les invito a resolver los siguientes ejercicios. Muchas gracias por ver este video.